Personalmente yo soy fan de los SUVs de Omoda y este C5 me encanta. Me fascina la parrilla enorme y la luz de conducción diurna con direccional acá arriba, mientras que acá por el costado tenemos las luces de conducción nocturna, tanto las bajas como las altas y los faros de niebla. Podemos hallar aquí la tipografía de Omoda, cosa que me encanta, y los insertos rojos en la parte inferior le dan ese look más como deportivo. Algo que tenemos que recordar es que esta es la versión intermedia y aunque no es la versión tope de gama, ya tiene bastantes características super padres, como la luz de emergencia o direccional en el espejo y el inserto rojo. El aro metálico de la rueda es de 18 pulgadas con insertos rojos que le siguen dando este look deportivo y poderoso, y la goma, el hule, la suela es de pared de perfil medio que te da esa combinación perfecta entre buen control en las curvas pero buena absorción de irregularidades. Ahora acá arriba tenemos la cámara que forma parte del sistema de asistencias de manejo y a un ladito el sensor de lluvia. Mientras que aquí al frente, en medio de la parrilla, se encuentra ubicada la cámara frontal. Acá en el costado del espejo no hay una, sino dos cámaras laterales, una apuntando directamente hacia abajo para mapear bien el suelo y otra apuntando más hacia el costado. Y por último, acá atrás también tenemos otra cámara más para darte esa vista de 360 grados en la pantalla que me fascina. Y un detalle que me ha encantado y he agradecido muchísimo en el infernal calor de mi glorioso estado de Sinaloa son los vidrios tintados. Los vidrios delanteros están ligeramente tintados, pero los traseros están machín tintados, al igual que el parabrisas trasero, mucho más cómodo para viajes largos. Omoda C5 tiene dos modos de manejo que se controlan con el botón gigantesco que dice Mode. Ponemos Drive y nos vamos al primer modo de manejo, que es el modo economía o modo eco. El modo eco, presiono el pedal de acelerador y no importa cuánto lo bombee, mantiene las revoluciones del motor estables. Luego tenemos el modo Sport. Este es mi favorito. Aquí yo bombeo el acelerador. No está sintiendo los jalones, pero sí la aguja de las revoluciones se va más para arriba. Y si lo dejo en el fondo, ahí está. Medio segundo después, la respuesta se vuelve súbita. ¡Ah, qué bien! Y el frenado se siente que es con las cuatro ruedas, ya que son frenos de disco en las cuatro. Se agarra súper bien. El manejo también es bastante silencioso. Con un hábito de conducción normal, no percibes el ruido del motor, tampoco percibes el ruido del viento en el parabrisas. Esto nos dice que la aerodinámica también es bastante buena. Ahora veamos el espacio que estarás ocupando 90% del tiempo cuando tengas tu Omoda C5. Entra el pie, entra la cadera y la cabeza también hay que agacharla un poquito. De nuevo, los vidrios tintados le dan muchísima onda. La doble pantalla larga volada también le da muchísima onda, ese toque extra de elegancia. El hecho de que el negro enmarca todo, pero las aplicaciones son en color, se me hace una cosa de muy buen gusto. Todo el tablero es súper minimalista. No hay perilla para ninguna cosa. Y aquí es una bahía para carga inalámbrica y otra para la llave. Palanca de cambios tipo Auto Premium, freno de mano eléctrico, sistema Auto Hold, par de portavasos. Y la única perilla que encontramos es para el volumen o encender y apagar la pantalla. Hay encendido con un solo botón, comandos de audio, control para llamadas. Hay algunos detalles sutiles que quiero que cheques, como la iluminación ambiental que viene con este ligero toque verde, pero tú puedes programar del color que tú quieras desde la pantalla. Los asientos, tanto de conductor como de copiloto, tienen calefacción. La palanca de cambios es tipo Auto Premium. Presionando una vez estamos en modo Drive, presionando una segunda vez se activan las flechitas más menos. Para el modo tipo manual, cambios ascendentes de marcha, cambios descendentes de marcha. Aquí abajo tenemos el botón para los modos de manejo, que solo hay dos, el modo Eco y el modo Sport. Me llama mucho la atención que con el selector de modos de manejo solo puedas alternar entre Eco y Sport. No hay más que esos dos. El timón o volante es grande, es recortado de la parte de abajo en D, tipo deportivo, al igual que la ergonomía de los asientos. Podemos ver que son una sola pieza, cosa que me fascina. Esto solo lo ves en vehículos de gama mucho más alta, pero aquí lo tenemos de nuevo.
nuevo, Omoda innovando, dando mucho por tu dinero. Hay vidrios eléctricos con función de un solo toque. También hay espejos eléctricos con abatimiento con un solo botón. Otros detalles que valen la pena: aquí abajo de la consola central hay un espacio para que puedas colocar diversos objetos con un tomacorriente de 12 voltios. Y por este otro lado hallamos dos puertos USB, uno A y otro C. El timón o volante tiene ajuste telescópico, así como de altura, cosa que me gusta. Y el asiento tiene ajuste eléctrico. Se hace para adelante, se hace para atrás. Además, el clúster de instrumentos es completamente digital y se ve precioso. La posición de manejo es de lo más cómoda que hay, los asientos son suaves, pero para muchos la cereza del pastel es esta. Movemos la palanca a la posición de reversa. Tenemos cámara de 360 grados con pautas dinámicas. Se mueven junto con el timón o volante y diferentes vistas que tú puedes seleccionar. Puedes cambiar el ángulo que deseas ver de tu Omoda. Esta vista absolutamente me encanta. Puedes hacer zoom hacia atrás o zoom hacia adelante o las vistas laterales. Nada mal. Además, para los que les encanta la tecnología, presionamos la tecla del atajo de Home y hay Android Auto, así como Apple CarPlay. En cuanto a sus rivales, en este segmento de SUVs compactos, en este rango de precios específicamente, podemos encontrar el Volkswagen Taos, Toyota Corolla Cross, Mazda CX-30 y la mismísima Chevrolet Tracker, e incluso Seat Ateca, si no me estoy equivocando, por mencionar los rivales más fuertes, aunque sí hay otros que también compiten. Y aquí sí tengo que reconocer que la competencia está dura, porque por ejemplo Mazda CX-30 en su versión tope de gama tiene posiblemente el motor más poderoso en este segmento y rango de precios, un 2.5 turbo que te vas de nylon. Sin embargo, el hecho de que la versión tope de gama de Omoda C5 tenga un 1.6 turbo con 180 caballos y más de 200 libras-pie de torque la hace también una digna rival en términos de deportividad. Específicamente por atrás hay varias cositas chidas que vale la pena mencionar. La primera, hay una tercera luz de stop, pero en lugar de estar arriba, se encuentra en la parte inferior. Eso es un foco, eso no es un reflejante. La segunda, las aperturas de escape, tanto esta como esta, son estéticas. El verdadero escape se encuentra ubicado ahí abajo. La tercera, podemos hallar sensores ultrasónicos para la reversa, así como una textura tipo fibra de carbono en el borde superior de la protección trasera. Y el aleroncito con toquecito rojo también le da más onda. Sin embargo, lo que tú y yo queremos saber es qué tanto le entra en la retaguardia. Y para eso usamos el dedito de la felicidad, presionamos y la apertura es eléctrica. Esto a mí me explota la cabeza porque en un vehículo de este precio encontrar cajuela con apertura eléctrica casi no sucede. Varias cosas que amo de esta cajuela. Uno, el piso es completamente plano y se ve que es fuerte, resistente. Aquí debajo tenemos unicel como con un doble fondo para que lleves cositas, y más abajo podemos encontrar la llanta de refacción, que sí es de tamaño temporal. Me hubiera gustado que fuera un tamaño completo. Otra cosa que me encanta es que la altura es muy buena para sentarse, aunque no es tan ancha. La profundidad hacia adentro sí está bien, queda todo este espacio aquí arriba de mi hombro, me llega más o menos como al pómulo. Y para cerrar, presionamos el botón en el borde de la tapa, aquí arriba una vez, y se baja eléctricamente. Me voy a agachar. No es la altura más generosa, sin embargo, la profundidad desde la puerta hacia el respaldo sí es mucho más grande que otros del segmento. Por si esto fuera poco, ¡qué bien! Sí, los asientos son abatibles. Puntos extra porque los asientos son abatibles 60, donde yo estoy, 40 aquí en el costado. La profundidad mejora bastante, aunque mi cabeza sí va tocando el respaldo del asiento. Pero puntos extra por tener esta mayor amplitud. Cosas buenas.
En cuanto a seguridad, este SUV está muy completo. ABS, EBD, BA, TCS, ESC, la NASA, la OTAN, el IMSS, el ISTE y todas las siglas que quieras de seguridad activa en todas sus versiones. Y a partir de su versión intermedia y hasta la tope de gama, ya cuenta con las famosísimas HADAS, que incluyen, como vemos acá en pantalla, el seguimiento de carril, la preservación de carril, el control crucero adaptativo, alerta de punto ciego, asistencia de tráfico cruzado. Aquí están ya los 3 iconitos verdes activos en la parte superior del tablero: el seguimiento de carril, alerta de abandono y punto ciego y tráfico cruzado. Nada mal. Claro que si te lo estás preguntando, cuenta con 6 bolsas de aire en todas sus versiones: 2 frontales, 2 laterales y 2 de cortina hasta la segunda fila de asientos. En cuanto a sus versiones y precios, te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo todo esto. La primera y segunda versión tienen el motor 1.5 turbo acoplado a una caja continuamente variable, entregando 154 caballos de potencia y 169 libras-pie de torque, con suspensión de eje rígido en la parte trasera y McPherson adelante. Ahora sí, lo que les decía hace un rato, hay control de velocidad crucero adaptativo que se activa con este botón que dice Set y ya se puso aquí arriba a 66 kilómetros por hora. Aquí podemos ver que estoy sosteniendo el timón todavía y ahí se movió solito. Yo no lo moví, nos ayudó a mantenernos dentro del carril porque detectó que nos estábamos saliendo. De nuevo, estoy sosteniendo el timón o volante, pero ahí se movió solo, no lo estoy moviendo yo. Sí se siente el tirón un poco fuerte y creo que esa es un área de oportunidad que Omoda tiene para refinar todavía un poquito más esta asistencia. Además, aquí por un costado podemos ver el carrito con los puntitos, podemos seleccionar la distancia a la que queremos estar del auto de enfrente. Pero ¿qué tal los asientos de atrás? Nos estamos preguntando. Entra el pie, entra la cadera, la cabeza sí hay que agacharla un poco para pasar. Pero ya en el interior hay un descansabrazos con portavaso doble. El espacio para el vidrio trasero por dentro se ve pequeño, podría ser un poco más grande, pero le quitaría ese look como más de fastback o de auto premium y pues puedo entender por qué la marca lo pone de ese tamaño. Lo que sí aprecio es que el techo es cóncavo, de hecho aquí se ve que baja detrás de mi cabeza, entonces hay buen espacio. Yo mido 1,76 m, personas de calculo hasta 1,80, 1,84 van a poder caber aquí bien. La rodilla tiene muchísimo espacio, muchísima amplitud, aunque hay espacio debajo del asiento delantero, no entra el pie completo, se me atora un poco ahí ya el empeine, así que lo mejor es cruzar. Y ya con los pies cruzados vas literal a tus anchas, porque eso sí, este Omoda C5 es bastante amplio. Extiendo mi mano y todavía me tengo que inclinar un poco para alcanzar la puerta. Dicho sea de paso, hay cabeceras de 3 puntos para las 3 posiciones de asientos traseros. Los acabados son en materiales suaves, los asientos están microperforados, el respaldo también es bastante ergonómico y volúmenes que te hacen sentir que estás en un vehículo de más alta gama. Los descansabrazos también tienen material suave tipo piel y el inserto de la puerta es de polímero de alta resistencia, pero está texturizado, mientras que el inserto tipo metal satinado en las puertas también le da mucha más onda. Un detalle que aprendí a apreciar con el tiempo es el tamaño del ducto donde va el escape. Podemos ver que realmente es un ducto casi plano. De hecho, mi pie casi no se tiene que levantar para colocarse ahí. Además, podemos hallar un puerto USB y ventilas de aire acondicionado. Por si todo esto fuera poco, hay quemacocos. Yo no lo usaría aquí en Sinaloa durante el día, pero para la noche seguramente es precioso. Es más, te lo muestro desde mi punto de vista como si tú estuvieras sentado aquí. Esto es lo que tú estarías viendo como pasajero en la plaza trasera de Omoda C5. E incluso también tiene tratamiento de filtro UV tintado. Por su precio, la calidad de los materiales, las costuras, los acabados, el espacio, hasta este momento me está pareciendo muy buena propuesta, pero hay que conocerlo más a fondo antes de dar un veredicto.
En cuanto al consumo de combustible, con hábitos intensos, en promedio me está dando entre 12 y 15 kilómetros por litro entre ciudad y carretera. En ciudad, con aire acondicionado y un calorón infernal en Mazatlán, Sinaloa, le he podido sacar entre 10 y 13 kilómetros por litro, mientras que en carretera, con una conducción en este modo deportivo, pisándole sabroso, le he sacado entre 15 y 17 kilómetros por litro. En cuanto al manejo, para mí lo que más destaca es que se siente muy bien plantada, con muy buena estabilidad, aunque el amortiguador, la suspensión en general, están más orientados al confort. Entiéndase que es un amortiguador un poco más suave. Acelerador, motor y dirección sí tienden más hacia la deportividad. Cuando le pisas, ruge. Es callada todo el tiempo, excepto cuando le pisas, que ahí es donde ruge el motor. Y sí me gusta cómo se escucha y cómo se siente. Creo que solo nos falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100 para medir cómo desempeña por ese lado. Recuerden que estamos en mi glorioso Mazatlán, Sinaloa, a nivel del mar, y agradezco mucho a Omoda, Yaeku, Mazatlán y Culiacán por facilitarnos los vehículos para hacer estas pruebas. 3, 2, 1, aceleración. ¡Oh, Dios! Sí. Ok, esta es el SUV con la salida más contundente y más rápida que me ha tocado en este rango de precios. Ya pasamos los 100. En este segmento y rango de precios, este es el de la respuesta de aceleración más contundente, más súbita, y me encanta. Y aquí está el momento perfecto. Tenemos una moto, le damos set al control crucero y está detectando la moto adelante de nosotros. Una motito chiquitita se ve, e iguala nuestra velocidad a la velocidad de la moto. Qué padre está. En conclusión, si estás buscando máxima comodidad en cuanto a los asientos y habitabilidad, buena responsividad del motor, buena integración de tecnología, doble pantalla, cargador inalámbrico, todas estas cosas, además de toda la suite de seguridad avanzada de ADAS desde la versión intermedia y una cajuela que se defiende, aunque no es la más amplia del segmento, definitivamente Omoda C5 es tu mejor opción de compra. Si disfrutaste este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, no olvides suscribirte al canal.